Vamos a hablar un poco acerca de casos de sarampión, que obviamente preocupa sobremanera, el tema de la falta de vacunación de los chicos, bueno, responsabilidad de los padres obviamente. Estamos ya en comunicación con la doctora Antonieta Cairé, subsecretaria de Promoción de la Salud del Ministerio de la provincia. Doctora, buenos días, ¿cómo le va? La saludamos desde Norte Grande. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo anda, doctora? ¿Bien? Bien, bien, con frío. Con frío, sí, exactamente. Bueno, casos de sarampión, doctora, ¿preocupa? Bueno, sí, en este momento la Argentina está cursando un brote de sarampión que comenzó en febrero, asociado a la importación. Las personas se mueven de un lado a otro del mundo en horas y, bueno, cuando no tenemos los esquemas completos de vacunación pueden ocurrir estas cosas de reintroducir una enfermedad que la teníamos eliminada y certificada su eliminación de la Argentina desde el año 2000. Entonces, esto tiene que ver, perdón, doctora, con la falta de vacunación, ¿no hay otra explicación? Exactamente, son personas que no están vacunadas o con un esquema de vacunación incompleto y se pueden contagiar al estar en contacto con una persona con sarampión y transmitir a otras personas que quizá no se puedan vacunar por alguna cuestión de salud. El sarampión es una enfermedad viral, pero es muy contagiosa. Bastan que estén segundos con una persona que esté con sarampión para contagiarse porque se forman aerosoles, es decir, se aerosoliza y queda en el ambiente el virus por unas cuantas horas, entonces es muy fácil transmitir esta enfermedad. Y la mejor estrategia es la vacunación y tener un esquema completo permite esto, no solo protegerse el que está vacunado, sino también proteger al que no se puede vacunar. Claro, doctora, ¿en la provincia cómo estamos? Nosotros en la provincia no tenemos casos confirmados hasta la fecha, si bien estamos en permanente alerta, porque toda persona... ¿Hola? Sí, la escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Toda persona que tenga fiebre y erupción se considera que puede ser sarampión hasta que se demuestre lo contrario. La única forma de demostrar es con un análisis de sangre. Hay dos estrategias para evitar un brote. Una es la vigilancia activa, es decir, por ejemplo, ahora tenemos un caso de personas que estuvieron en un evento en Bolivia, se detectaron casos en Bolivia, entonces todas estas personas son contactadas, se hace seguimiento, se controla su esquema de vacunación y se completa si no estuviera completo. Esto es la vigilancia permanente para tratar de tener un sistema de alerta y que cuando haya una sospecha poder actuar antes de tener la confirmación, porque si yo espero a tener la confirmación puedo llegar tarde. Y la otra estrategia es la vacunación. Claro, doctora, ante casos por allí sospechosos, es aislar a la persona, hacer un control de los vínculos. Exactamente, cuando una persona está con sospecha de sarampión, es decir, tiene fiebre y erupción, se le hace tomar muestras, se controla todos los contactos para ver si hay algún sintomático también, se analiza también el riesgo, si estuvieron personas que vinieron de algún lugar con circulación, si viajaron a alguna provincia o algún país que esté con circulación activa de sarampión, y su esquema vacunal. Va disminuyendo el riesgo si la persona está bien vacunada, si no viajó, si no estuvo en contacto conocido al menos, pero se hace una serie de actividades para garantizar o tratar de minimizar el impacto si fuera positivo. Claro. Doctora, ¿la no vacunación es la explicación directa a esta aparición de casos? Sí, así es. Okay. Desde la pandemia a esta época fueron cayendo las coberturas no solo en nuestra provincia, en nuestro país, sino en todo el mundo, y esto permite la reintroducción o la reemergencia de enfermedades que ya estaban eliminadas. El caso de sarampión, rubiola. ¿Y a qué atribuyen de que la gente no se vacuna? Yo creo que es una falta de percepción del riesgo. O sea, una persona joven que no conoce el sarampión, no tuvo sarampión, no conoce a nadie que haya tenido estas enfermedades porque fueron eliminadas, puede llegar a pensar de que el riesgo no existe porque no está la enfermedad. Pero justamente no hay casos de enfermedad porque tuvimos durante muchos años muy buenos esquemas de vacunación. Claro. Entonces, esto hay que volver a hablar, volver a plantearlo en la escuela, en los espacios laborales, en la familia, de que la vacunación salva vidas y que debemos seguir protegiéndonos nosotros y así también al entorno. Por ejemplo, una persona embarazada no se puede vacunar, un chiquito que esté con una inmunosupresión no se puede vacunar, pero si todo su entorno está bien vacunado, lo estamos protegiendo. Claro. Ahora, doctora, la primera dosis se da a los 12 meses de edad, ¿no?
Exactamente. En nuestro país, la vacuna contra el sarampión está incluida en calendario nacional al año la primera dosis y a los 5 años la segunda dosis. Ajá. Es por eso que se hace hincapié en la vacunación en los jardines, para poder captar la mayor cantidad posible de niños y vacunarlos y garantizar que por lo menos todos los chicos empiecen la escuela protegidos. Ahora, ¿está dentro de la vacunación, si quiere, obligatoria o en el calendario obligatorio de vacunación? Exactamente, es una vacuna obligatoria, gratuita, pero además pensemos como que la vacuna es un derecho del niño. Claro, a eso iba, digo, porque es una responsabilidad netamente de los padres no vacunar a los hijos y las consecuencias que después pueden llegar a tener. Exactamente. Un niño no vacunado es un niño desprotegido. Como dije, el sarampión es altamente contagioso y un niño sin vacunas puede tener serias consecuencias. La mayoría de las veces el sarampión es una enfermedad febril, o sea, tiene fiebre, catarro, conjuntivitis, tos y después la erupción y pasa. Pero también es cierto que el sarampión puede tener complicaciones, ya sean neumonías o encefalitis, y hasta poner en riesgo la vida de las personas, como tuvimos en el último brote que fue en el año 98. Claro, donde fallecieron 68 personas por sarampión. Claro, claro. Nos decían cuando era chico, doctora, que el sarampión era más peligroso que la varicela, nos decían, hablando de erupciones y demás. Sí, por este tema de las complicaciones y la transmisión. O sea, es tan transmisible que con una sola persona con sarampión podemos tener un brote que después cuesta mucho parar. Con lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, ya hay más de 30 casos confirmados. Claro. Se hace muy complicado el seguimiento si uno también no cumple. O sea, estrictamente no está indicado el aislamiento antes de contacto. Por ejemplo, una persona está con sarampión, por supuesto, tiene que quedarse en reposo ahí en la casa. Seguro. Pero el resto de los contactos estrictamente no tienen la obligación de quedarse aislados. Es una responsabilidad de cada uno decir, bueno, yo voy a quedarme en mi casa para no contagiar por si llega a empezar con síntomas. Claro, usted, doctora, decía al comienzo, le consultaba a Guillermo acerca de que la primera dosis al año de vida, la segunda a los 5 años. ¿Y los adultos, doctora? Se supone que los adultos, todas las personas mayores de 5 años ya debemos tener 2 dosis aplicadas. Sí. Los únicos que quedan exentos, digamos, son los mayores de los nacidos antes de 1965. Porque se los considera inmunizados naturalmente. Es decir, en esa época todo el mundo tenía sarampión, entonces el contacto con personas con sarampión los hace inmunes. Y además porque desde hace muchos años que obligatoriamente se vacunaba en las escuelas sin ningún tipo de pedido de autorización, entonces la mayoría de todas estas personas están protegidas. Pero nosotros hoy en día, al no tener un registro, por ejemplo, una persona que, por decir, un personal de salud, un docente que no tiene registrado las 2 dosis, se solicita que se completen los esquemas, porque la única forma de demostrar que esa persona está protegida es con el carnet completo, ya sea en el sistema o en papel. Claro, claro. Doctora, ahora se complica un poco más ir a las escuelas a vacunar. Antes, cuando en nuestra época, particularmente tengo 50, iban a las escuelas y no había Lola, como se suele decir vulgarmente. ¿Ahora cuesta un poco más? Sí, y la verdad es que justamente ahora tenemos leyes que protegen al niño y que obligan al personal de salud a vacunar. A veces por respeto, por solicitud de los docentes de que los padres acompañen a los niños, son niños chiquitos, se solicita esto, que el papá acompañe o que autorice para poder ingresar de forma más tranquila, digamos, a las escuelas. Es por eso que estamos trabajando en educación. Educación abre las puertas de las escuelas, es un lugar donde podemos encontrar a todos los niños juntos y facilita la vacunación, pero también es un pedido de los padres de que acompañen estas campañas, porque al fin y al cabo es para proteger a sus niños. Seguro. Doctora, cambiando un poquito de tema, ¿cómo estamos con el tema de la gripe? Me contaron que hay muchos casos de influenza y demás. ¿Es así? Bueno, sí, en esta época comienzan las enfermedades respiratorias. Por lo general el Chaco hay como una estacionalidad. Primero comienza el virus sincicial respiratorio, luego COVID y luego gripe. Estamos en una transición, tenemos casos de COVID, tenemos casos de influenza A y B. Por eso es que también solicitamos a todas las personas, sobre todo las que tienen factores de riesgo o que por su
estado fisiológico, ya sean niños menores de 2 años o mayores de 65, las embarazadas, que se acerquen a los centros de salud a recibir la vacuna contra la gripe, aunque ya estemos en el mes de junio. No es tarde, es un buen momento para, si no tienen el esquema de vacunación, acercarse. Y aquellas personas que tienen factores de riesgo, como ser diabéticos, personas con obesidad, personas que hayan tenido infartos o que estén en tratamiento oncológico, necesitan la indicación de su médico para que el vacunador sepa qué vacuna es la que está necesitando. Seguro, seguro. Doctora, como siempre, muchísimas gracias y bueno, a vacunarse fundamentalmente. Hay vacunas aparte. Bueno, hay vacunas. Al no vacunarse, lamentablemente hay vacunas. Digo lamentablemente porque la gente no se vacuna, no es porque hay vacunas. Así es. Gracias, doctora, es muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Antonieta Cairé, su secretaria de Promoción de la Salud del Ministerio, hablando acerca de el tema sarampión, fundamental, la vacunación fundamental, así que los papás tomen conciencia, sí. Lleven a sus niñas a vacunar, es una obligación, está dentro del calendario, es gratuito, hay vacunas, así que no hay excusas. Ahora, ¿cómo se explica, ¿no?, que el padre no vacuna al hijo? Una cosa, sí, tenés sí. todo a disposición, porque la vacuna es gratis además, tenés que tomarte 10 minutitos de tu tiempo, llevar a tu chiquito a vacunarlo y te olvidas del sarampión, nada menos, una enfermedad que está proliferando y que resulta ahora nadie o mucha gente decide no vacunar, claro, ¿no? Claro. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado, porque el sarampión es altamente contagioso, lo decía muy bien la doctora, y también está habiendo muchos casos de gripe, de influenza, así que también... Sí, de COVID también, ¿eh? También, de COVID. también sí, está habiendo, han advertido. Estamos en un proceso, un invierno importante, digo, en cuanto a las bajas temperaturas, y por lo tanto estamos con esas enfermedades respiratorias, y generalmente la gente que por allí tiene una patología de base puede tener consecuencias importantes, así que a vacunarse y a cuidarse fundamentalmente. Y hay mucha gente que han tomado conciencia durante la época de la pandemia, el COVID, mucha gente con gripe que por ahí tiene que salir, pero salen con barbijo. Salgan con barbijo porque hay lugares cerrados donde hay mucha gente, y si uno está engripado o está transitando una enfermedad de esas características, también contagia. Sí. Así que vayan con barbijo. Igual que si van a sanatorios, al hospital, lugares donde Exactamente. asiduamente van personas que están con alguna dolencia, Sí. es recomendable por ahí llevar un barbijito, ¿no? Un barbijo. Vayan con barbijo, así que para evitar cualquier tipo de inconvenientes y de contagio fundamentalmente.